comando que allí había acantonado el ejército, el comando 323, y Chaguaramal. Allí se hicieron reuniones previas con jefes militares, etcétera, y no hubo una respuesta satisfactoria en relación al hallazgo, al paradero de esos jóvenes. En este caso eran inicialmente 12 detenidos. Posteriormente me tocó ya en lo personal, vista cómo estaba evolucionando el caso, el peligro que estaba teniendo, ya con las debidas notas en la mano. Te estoy hablando del 25, 26 del mes de octubre, el mes pasado. Tuve a bien informarle al ciudadano presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la gravedad de estos hechos. Y debo reconocer, y así lo he hecho públicamente, que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a todo nivel, particularmente al Ministerio de la Defensa, al DIGESIN, etcétera, una exhaustiva investigación que llegase al fondo de la verdad de estos hechos. Personalmente me reuní con el ministro de la Defensa, Padrino López, hablamos, conversamos con el ministro de Naciones Interiores, Reverol, con el director nacional del 6CPC, con el director del DIGESIN, el mayor general Hernández Dala, y se comenzó un plan, vamos a decir así, de trabajo, que con toda la experiencia que nosotros hemos acumulado en tantos años de lucha, nosotros sabíamos y le dábamos esa garantía a los familiares. Personalmente me reuní con ellos en casi 4 oportunidades, te estoy hablando ya en los primeros días del mes de noviembre, para darle la certeza, la seguridad de que, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el pasado, en este país, en los años 60, 70, 80, 90, aquí no iba a haber impunidad, independientemente de quien estuviese involucrado en estos hechos. Producto de todo ese trabajo de interrogatorios, de inspección de lugares, fotografía, filmación, de coordinación con todas las instancias del Estado, Ministerio Público, Ministerio de Naciones Interiores, Ministerio de la Defensa, etcétera, se logró, y ver lo importante de lo que es este trabajo, ¿no? Fijar quiénes eran los soldados, los oficiales que estuvieron durante los días 15, 16 de octubre y previo y posterior a ellos en ese comando 323 custodiando privados de libertad. Y se interrogó a un soldado, entre muchos otros, que habló, que confesó su participación en estos lamentables eventos donde fueron asesinados 12 ciudadanos venezolanos. Ahora, este evento, defensor, es un evento que aislado, es un caso aislado, o porque algunos medios de comunicación han querido hacer ver que existe una vinculación entre lo que ha sucedido y una política de Estado. Mira, hechos como este, y allá te iba, fíjate, ve cómo la cronología de lo que te estoy narrando te habla de la actuación de las instituciones del Estado. Aquí no fue que por casualidad venía pasando alguien y vio una fosa donde estaban lamentablemente enterrados estas personas asesinadas. No fue un hecho de la casualidad el hallazgo de los mismos, fue producto de una investigación de las instituciones democráticas del Estado venezolano. Y eso es lo que tenemos que puntualizar. Si hubiese sido una política de Estado, no hubiese habido investigación, no se esclarecen los hechos. Y fuese el escándalo el que previamente te hubiese llevado allí. Aquí no. Aquí nosotros actuamos de manera como debe ser. Las actuaciones en materia de denuncia, violaciones de derechos humanos, de manera profesional, seria, discreta, sin utilizar a las víctimas, sin propaganda de ningún tipo para llegar a la verdad. Y por eso te refiero, fíjate, cuando este soldado confiesa su participación en los hechos, si mal no recuerdo, fue interrogado en el estado Sucre un día 25 de noviembre. Inmediatamente después fue hallada la primera fosa con 2 cadáveres y posteriormente la otra con los 10 restantes. Quedan por reconocer 3. No es que no signifique que no sean 3 de los que previamente se dieron por desaparecidos, sino por el propio estado de descomposición de los cuerpos
eso va a llevar algunos días a determinar su identidad. Incluso se ha especulado, defensor, que podría haber más personas desaparecidas. Nosotros recibimos la denuncia, lo hicimos público antes que se hiciese con esto, porque pareciera que hay una política de la necrofilia, gente que hace política en base a muertos, etcétera. Antes que se manipulara la información, nosotros rápidamente, teniendo la información en la mano, hemos revelado que hay, con nombre y apellido, 5 nuevas denuncias que tienen que ver, es lo que yo presumo, con estos mismos hechos, porque son detenciones ocurridas entre el 13 de octubre y el 18 de octubre, por el mismo componente militar que actuó en el caso de los 12 desaparecidos anteriores. Pero fíjate, inmediatamente que se descubre en la fosa, se detiene ¿a quién? A un teniente coronel y a 10 sargentos. Están privados de libertad y a la orden de un tribunal. Ayer fue la audiencia en el Tribunal Primero de Guarenas, extensión Barlovento. Y ya está un juicio en marcha y en función de ello yo te aseguro y le aseguro al país que aquí no va a haber impunidad, va a haber una sanción ejemplar. El ciudadano presidente de la República, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, ordenó la degradación de esos militares que actuaron al margen de la ley, porque como te decía, ellos no representan, mira, esos militares que actuaron ahí no representan la imagen de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mucho menos del Ejército. Por lo tanto, nosotros no podemos decir y no podemos acusar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la mala actuación de estos militares, de estos ciudadanos uniformados que mancillaron su uniforme. En tal sentido, nosotros hemos hecho recomendaciones muy puntuales, siempre mantener en este caso el tema de la educación en derechos humanos a todos los niveles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un tema prioritario, obligatorio, porque hechos como este no deben repetirse nunca más. Ya ocurrieron, vamos al fondo de la verdad. Si ocurre que, yo lo he presumido, hay un autor intelectual de cualquier grado que promovió esta acción mancillando, repito, su uniforme, no se descartan nuevas detenciones y eso tiene que sentar un precedente tremendo en la sociedad venezolana y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué ocurrió en el pasado, por ejemplo, cuando se masacraron campesinos en los teatros de operaciones antiguerrilleros en los años 60, en Yumare, en Cocollar, en Cachipo, en Falcón, etcétera? Jamás hubo una voluntad política de ninguna institución del Estado venezolano de investigar esos hechos. Porque si en los años 70, mira, yo ingresé a un comité de defensa de los derechos humanos exactamente en el año 77, estudiando tercer, cuarto año de bachillerato allá en mi ciudad natal, en el Tigre, estado en Anzoátegui. Tengo experiencia acumulada en los años 70, 80, 90 y en esta época, en lo que significa la denuncia y tramitación de casos ante instancias como Ministerio Público, tribunales. Y te puedo asegurar que esa experiencia que uno acumuló en esa época, particularmente en los años 70, 80 y 90, uno chocaba contra un muro de impunidad. Había una figura llamada averiguación de nudo hecho que impedía que un militar, que un policía, que un simple policía metropolitano, así hubiese masacrado, asesinado, fuese llevado a los órganos de justicia y sancionado de manera ejemplar. Y quedaba la frustración de por vida y por ahí tú ves todavía madres llorando por sus hijos que han sido desaparecidos desde hace 40, 30, 20 años. Aquí no debe ocurrir nunca más eso y por ello tú has visto cómo, repito, antes que hubiese la propaganda o la utilización o la manipulación del dolor de estos familiares para sacar alguna ventaja política, la actuación inmediata de la Defensoría del Pueblo, de las instituciones del Estado al más alto nivel para esclarecer la verdad, determinar las responsabilidades, llevar a juicio, como en efecto te expliqué, está ocurriendo a los presuntos responsables y que haya una condena ejemplar y repito, el nunca más. Esto no debe volver a ocurrir en nuestro país y quien pueda tener en su mente hacer actuaciones de este tipo, véase en el espejo de quienes actuaron de manera criminal
en los sucesos del Café, Capaya y Caucagua, que hoy están privados de libertad, degradados en la Fuerza Armada y con la condena moral de toda la nación venezolana. No habrá impunidad en este caso entonces. Absolutamente no habrá impunidad y habrá castigo y sanción ejemplar para los responsables. Agradecemos a Tarek William Saad, defensor del pueblo, por compartir estos minutos con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo.